Muy bien, muy buenos días chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Estamos comenzando una nueva semana con nuestras clases de aritmética. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte 4 de teoría de conjuntos. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar operaciones con conjuntos. Entonces, les recuerdo que a partir de esta semana ya les estoy enviando junto con este PDF. Al final les estoy enviando la resolución de sus tareas, ¿ya? Entonces, los que no han hecho la tarea porque no sabían cómo hacerla o porque no quisieron hacerla, tienen la opción de poder copiar la tarea que está al final, ¿ya? Y enviarme las fotos de lo que han copiado. Esa es una opción. O pueden ayudarse de ahí, cosa que así les puedo colocar una nota por el intento, ¿no? Pero si no me mandan nada, esa nota se queda en blanco hasta el final del bimestre. Y si no me envían nada, ya saben que es la mínima nota. ¿Ok? Entonces, ya queda a cuestión de cada uno de ustedes. Si desean revisar y comparar si han hecho bien su tarea, también para eso está la resolución. Pueden observar ahí la resolución para que vean si todo está correcto. Ok, vamos a comenzar. Entonces, vamos con la parte 4 de teoría de conjuntos. ¿Ya? Vamos a trabajar operaciones con conjuntos, que lo hemos visto un poco al principio del año pasado, ¿verdad? Entonces, unión. ¿Qué es la unión? La unión de dos conjuntos es el conjunto formado por la agrupación de todos los elementos de A con todos los elementos de B. ¿Qué significa eso? Mira, en el caso de la unión, ¿cómo se denota? O sea, ¿cómo escribes la unión de dos conjuntos? Se denota A unido con B, ¿ya? A unido con B. Ese símbolo que parece una U es el símbolo de la unión. Entonces, ¿cómo se define? Por comprensión, definimos a la unión de dos conjuntos como el conjunto que está formado por todas las X, tales que esas X pertenecen a A o pertenecen a B, ¿ya? O pertenece a A esa X, o sea, ese elemento, o ese elemento pertenece a B. Gráficamente, ¿cómo se ve la unión de dos conjuntos? Mira, si son conjuntos que tienen elementos en común, se van a ver de esta forma, ¿ya? De tal manera que si estoy utilizando todos los elementos de ambos conjuntos, tengo que pintar todo el diagrama. Profesor, ¿y pueden ser conjuntos disjuntos? O sea, que estén las gráficas separadas. Sí, también pueden ser. También pueden ser. Ya, este es un ejemplo que nos va a servir para nuestro ejemplo. Es una gráfica que nos va a servir para nuestro ejemplo de unión de conjuntos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, a ver, denme un segundo. Por ejemplo, aquí yo tengo el conjunto A, que tiene los elementos 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto B, que tiene los elementos 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Si me pidieran la unión de A y B, que son estos dos conjuntos, entonces tendría que decir que la unión resultaría los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fíjate que estoy utilizando todos los elementos de A, del 1 al 4, 1, 2, 3, 4. Estoy utilizando todos los elementos de A y también estoy utilizando todos los elementos de B, incluido el 3 y el 4. Mira, acá ya está el 3, aquí ya está el 4. Entonces continúo. 5, 6. Listo. Entonces, si lo vemos gráficamente, el conjunto A está formado por los números 1, 1, 2, 3, 4. Y el conjunto B también está formado por los números 3, 4, 5 y 6. Entonces, si te das cuenta, la gráfica nos dice que esto tiene elementos en común. 3 y 4 son elementos que pertenecen tanto a A como a B. Pero al hablar de unión de conjuntos, nosotros necesitamos especificar que estamos utilizando toda la gráfica. Por lo tanto, tenemos que pintar toda la gráfica. Por eso está todo de celeste.
¿ya? Por eso está todo de celeste, porque estamos utilizando cada uno de esos números que pertenecen a ambos conjuntos. Listo. Esa es la unión. Esa es la parte sencilla, ¿verdad? La unión es una de las operaciones más sencillas entre conjuntos. Ahora, vamos con la intersección. ¿Qué cosa es la intersección de conjuntos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ok, para confirmar nada más, que parece que el internet está lento. Profesor, una pregunta. Dime, ¿Puede volver al otro, por favor? ¿ya? De ahí todo se pinta de celeste también en lo que vamos a escribir. Mm, En el dibujito. ya, ¿te refieres a que todo esto de aquí está de celeste? Creo que eso me preguntas. ¿O a qué te refieres? Sí, lo tenemos que pintar celeste o solo dibujarlo. Ah, si es que se les pide gráficas, sí tendrían que dibujarlo, pero no les voy a pedir gráficas ahorita. Ya, esto es para que observen, para que observen. Ahorita no les voy a No, pedir gráficas. profesor, yo ya lo he dibujado, pero no sé si yo ya lo Ah, he dibujado y no te sé. refieres en el cuaderno. Sí, yo ya lo he hecho acá, ya mi dibujo y lo tengo que pintar de celeste también de mi Claro, claro, sí. dibujo. Puedes pintarlo, si no despacito nada más, con celeste suavecito nada más píntalo. O con otro color si quieres, ¿ya? El color es... Ok, profesor. Listo, listo. Sigo entonces. Intersección, mira. Es el conjunto formado por los elementos en común tanto del conjunto A como del conjunto B. ¿Qué significa eso? Mira, cuando yo quiero hablar de una intersección de conjuntos, tengo que colocar este símbolo. Tengo que colocar este símbolo que parece una U invertida. Ese símbolo se lee intersección. Entonces, A intersección con B. ¿Cuáles son los elementos que van a formar este conjunto nuevo? Este conjunto va a estar formado por las X, o sea, un número tal que ese número X, ya que no sé cuál es, pertenece al conjunto A y también pertenece al conjunto B. O sea que tiene que estar en ambos para yo poder seleccionarlo. Esa es la intersección. ¿Cómo se ve una intersección en un diagrama? Mira, si yo tengo dos conjuntos que tienen elementos en común, se va a ver de esta forma. Si yo tengo dos conjuntos que tienen elementos en común, se va a ver de esta forma. Y la intersección vendrían a ser solo aquellos elementos que comparten ambos conjuntos. Solo aquellos elementos que están escritos en ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, mira, yo tengo los dos conjuntos A y B, igualitos como del ejemplo anterior, y me piden la intersección de esos dos conjuntos. La intersección vendrían a ser solo aquellos números que se repiten en ambos conjuntos. Por lo tanto, A intersectado con B solamente sería 3 y 4. Solo 3 y 4, porque son números que se repiten en ambos conjuntos. Entonces, aquí, por ejemplo, mi gráfica tendría que esto es 1, esto es 2, esto es 3, esto es 4, esto es 5 y esto es 6. ¿Por qué razón? Porque el conjunto A tiene los números 1, 2, 3, 4 y el conjunto B tiene los números 3, 4, 5, 6. Pero los únicos números que se repiten en ambos conjuntos son el 3 y el 4, nada más. No hay otros números que se repitan, así que esa vendría a ser mi respuesta. Esa es la intersección de los conjuntos. Esa es la intersección de los conjuntos. Listo. ¿Preguntas o hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Ya. Si está todo bien, continúo. Vamos a ver ahora una operación que se llama diferencia. ¿Ok? Diferencia. ¿Qué es la diferencia? Es el conjunto formado por los elementos de A, pero que no pertenecen a B.
Profesor, se apagó su micrófono. Profesor, su internet está un poquito mal. Sí, parece que sí. A ver, que yo no he presionado nada, no sé por qué se ha apagado el micro. Ya. Entonces decía que la diferencia es el conjunto formado por los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Entonces, ¿cómo nosotros hablamos de diferencia? Por ejemplo, aquí, mira, lo utilizamos este simbolito que es como un guión, como una línea, ¿no? Como cuando restamos, ya, el mismo simbolito. Entonces, aquí, A diferencia con B. A diferencia con B. El conjunto A diferencia B, ¿ya? Entonces, ¿qué elementos van a formar este conjunto? ¿Qué números van a formar este conjunto? ¿O qué elementos? Entonces, va a estar formado por las X o por los números tales que esos números pertenezcan a A y que no pertenezcan, que esos números no pertenezcan a B. Va a estar formado por los elementos que pertenecen a A y por aquellos elementos que no pertenecen a B. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿cómo se diagrama, cómo se crea la gráfica, ¿ya? De este tipo de situaciones? Cuando es una diferencia de dos conjuntos que tienen elementos en común, se va a ver de esta forma. Solo de aquellos conjuntos que tienen elementos en común se va a ver de esta forma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, A diferencia con B, pues simplemente voy a utilizar aquellos elementos que sean de A, pero que no sean de B. Mira, B, todo el conjunto B está en blanco. Lo único que me quedó aquí que está pintado son aquellos elementos que solo le pertenecen a A. Entonces, si vemos en un ejemplo, ahí tenemos los mismos conjuntos de hace rato. A que vale 1, 2, 3, 4 y B que vale 3, 4, 5 y 6. Entonces, si me piden la diferencia, A diferencia de B, tendría que quitarle a el conjunto A aquellos elementos que se repiten en B. Fíjate que aquí solamente 3 y 4 se repiten en B. También hay 3 y 4. Entonces, como la diferencia es solo quedarme con aquellos elementos que le pertenecen exclusivamente al conjunto A, pues me quedo con el 1 y con el 2. Si lo vemos gráficamente, mira, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el 3, aquí estaría el 4. ¿Por qué? Porque esta intersección me dice que también son elementos de B. Aquí estaría el 5 y aquí estaría el 6. Entonces, todos aquellos números que están aquí en la gráfica y que están de blanco, mira, que están de blanco, son aquellos números que no participan del nuevo conjunto. En cambio, aquellos que se quedaron en este lado, que es A, son los que voy a colocar en mi resultado. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? ¿De repente hay algo que no se ha entendido? ¿Quieren preguntar algo de ahí? Profesor, como dice que eh, no se ponen, por eso se pone no pertenece en la B, no pertenece a B. Ah, por eso dice ahí que ese grupo no debe contener elementos que pertenezcan a B. No debe de tener elementos que pertenezcan a B. O sea que X no es un número de B. No es un número de B. 1 no es un elemento de B. 2 tampoco es un elemento de B. Por eso es que lo colocamos ahí como respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Yo sé que quieren preguntar, pregunten. Profesor, y si fuera al revés sería 5 y 6, ¿verdad? Excelente, Pamela, muy bien, buena observación. Justamente eso iba a explicar si es que ya no había más dudas. Entonces, vamos a plantear la idea, pero al revés. Por ejemplo, si nos dijeran, queremos diferencia del conjunto B con el conjunto A. Entonces, si tú te das cuenta, me están preguntando por aquellos elementos que le pertenecen solo a B, pero que no son elementos de A. Los elementos que solo le pertenecen a B vendrían a ser 5 y 6. ¿Por qué razón? Porque 3 y 4 sí le pertenecen a A. Entonces, digamos
que ahora yo pinto todo lo que voy a utilizar de este lado, lo pinto de color morado, por ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia vendría a ser solamente este pedazo de la gráfica, esto que está de morado, porque son elementos que solo le pertenecen a B. Uy, me pasé para el otro lado. Y esto que está de rojo vendría a ser el conjunto que le estamos restando, ¿ok? Este vendría a ser el conjunto que se le está restando, todo el de rojo. Listo. Entonces, todo lo morado vendría a ser B diferencia de A. Me quedo solo con los elementos de B que le pertenecen a B, pero que no están en el conjunto A. Listo. Entonces, de esa forma se trabajaría. ¿Preguntas, preguntas hasta ahí? Los que quieren preguntar, preguntas, preguntas. ¿Seguros? De repente hay algo ahí que dicen esto quiero saber. Pregunten si quieren saber. No, no hay preguntas entonces. Bueno, entonces borramos. Profesor, una pregunta. ¿Qué números representan a X? Esta X, por ejemplo, esta de aquí, si estamos hablando del que el conjunto A y el conjunto B son estos conjuntos, ¿ya? Esta X podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5, podría ser 6 y hasta ahí. Esas son todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque entre los dos conjuntos hay del 1 al 6. ¿Cierto o no cierto, Valeria? Sí, profesor. Ya, pero aquí hay una regla específica, mira. Aquí dice que solamente van a ser aquellas X que pertenecen a A, pero que no pertenecen a B. Entonces, de ahí excluimos solamente al 1 y al 2, por lo que el 3, el 4, el 5 y el 6 ya no participan. Entonces, X podría ser 1 o X podría ser 2. ¿Entiendes? Ah, no te escucho. Sí, profesor. Ah, ya, sí. ¿Entendiste la explicación? Sí. Ya, listo. Entonces, voy a borrar lo que he puesto aquí. Entonces, aquí habíamos colocado, para que no se vea mal, ¿no? Aquí habíamos colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí habíamos colocado que cuando se hace al revés, B menos A, el resultado cambia. Entonces, aquí sería 5 y 6. Listo. Vamos con el siguiente, mira. Diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A o a B, pero no a ambos. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos? ¿Cómo se denota? Colocamos entre los conjuntos un triangulito. ¿Ya? Ese triangulito nos dice que esto es diferencia simétrica. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pertenecen a ese conjunto nuevo? Pertenecen a aquellas X que, tales que esas X, o sea, esos números, pertenezcan a la unión de ambos conjuntos y que al mismo tiempo sean números que no pertenezcan a la intersección de esos números. En forma sencilla de hablar, se puede decir que son aquellos números que están en ambos conjuntos, pero que no son comunes entre ambos, ¿no? Lo que dice el texto. Entonces, gráficamente, ¿cómo se ve? Mira, si tú tienes dos conjuntos que tienen números en común, tú solamente vas a utilizar aquellos que le pertenezcan a un solo conjunto, pero no a ambos. Y también los que le pertenezcan al otro conjunto, pero no a ambos. Entonces, la parte de la intersección quedaría en blanco. Es lo que no vamos a utilizar. Si vemos aquí un ejemplo, mira, si yo tengo ambos conjuntos A y B, donde A vale 1, 2, 3, 4 y B vale 3, 4, 5 y 6, entonces la diferencia simétrica vendría a ser A diferencia simétrica con B,
serían los elementos 1, 2, 5 y 6. El 3 y el 4 ya no participan de mi respuesta. ¿Por qué razón? Porque son números que se encuentran en la intersección. Entonces, por ejemplo, aquí mira, 1, 2, aquí estaría el 3, aquí el 4. ¿Por qué? Porque se comparten con el conjunto B. Aquí estaría el 5 y aquí el 6. Fíjate que todo lo celeste son los elementos que forman este conjunto. Entonces, aquí tendríamos que el conjunto A, diferencia simétrica de B, sería 1, 2, 5, 6. ¿Ya? El 3 y el 4 no participan. A pesar de que se repiten en ambos conjuntos, no participan de las diferencias simétricas. Listo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Yo sé que quieres preguntar. Pregunta, pregunta. ¿No? Ya. Continúo entonces. Ahora, por último, complemento de un conjunto. ¿Ya? Complemento de un conjunto. ¿Qué es el complemento de un conjunto? Es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto universal U, pero no al conjunto A. Entonces, siempre que trabajemos el complemento de un conjunto, tenemos que pensar en cuál es nuestro conjunto universal. Por ejemplo, el conjunto universal de los países estaría conformado por todos los países que existen en el mundo, ¿cierto? El conjunto universal de los países estaría conformado por todos los países que existen en el mundo. Entonces, si yo hablara de, por ejemplo, los países de América nada más, ya que son todo el continente americano, y dijera, ya, quiero el complemento de ese conjunto de países del continente americano, pues el complemento sería lo que le falta para hacer todos los países del mundo. O sea, faltarían los países de Europa, de Asia, de Oceanía, ¿ya? Entonces, de esa forma se va a trabajar. Y de África. De esa forma se va a trabajar, pero nosotros lo vamos a hacer con números. Recuerden que los conjuntos numéricos en algunos casos son infinitos, ¿verdad? Son infinitos números posibles. Entonces hay que definir exactamente qué conjunto estamos trabajando. Entonces, para no hacernos un problema muy grande, cada vez que nosotros trabajemos con un complemento, pues les voy a dar yo un conjunto universal donde va a tener los únicos números que pertenecen a ese grupo. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿cómo denotas o cómo escribes tú el complemento de un conjunto? Puedes escribirle una C chiquita arriba del nombre del conjunto o puedes escribir o dibujar un apóstrofe, ¿no? Como una especie de línea arriba, como si fuese un exponente. ¿Ya? Ese apóstrofe lo que te va a decir que esto es complemento de un conjunto A, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está definido el complemento de un conjunto A? Dice que está formado por todos los números o por todos los elementos tales que ese elemento pertenece al universo del cual sale, o sea, de ese conjunto universal, y dice que ese elemento que forma el complemento no pertenece al conjunto de origen, al conjunto A, ¿ok? No pertenece a ese conjunto. Entonces, gráficamente se va a ver de esta forma, mira. Si tú tienes un conjunto universal donde se encuentran todos los elementos que pertenecen a una cierta característica, ya son todos los elementos sin excepción, y dices que dentro de ese conjunto enorme tienes un grupito que se llama conjunto A, el complemento del conjunto A vendrían a ser todos los elementos que están fuera, toditos los que están fuera. Te voy a enseñar a qué me refiero, mira. Si yo tengo que mi conjunto universal es el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y mi conjunto A solamente es el 5 y el 6, entonces en mi gráfica tendría que verlo así, mira. El conjunto A solamente está formado por el número 5 y 6. Listo, ahí están, el 5 y el 6. Pero el conjunto universal está formado por el 5, el 6, el 1, el 2, el 3 y el 4.
Si tú ves, adentro de esta U están el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Están todos los números dentro de la U, dentro de la U. La U vale 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y A solamente vale 5 y 6, ¿ya? Solamente tiene dos elementos. Entonces, el complemento de A vendrían a ser todos aquellos números que son del universo, pero que no son de A. Todos los que son del universo, pero que no son de A. Entonces, como A tiene 5 y 6, el universo vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. El complemento de A solo serían los números 1, 2, 3 y 4. El 5 y el 6 ya no participan porque ellos son elementos de A. Solamente te quedas con aquellos elementos que te faltan para llegar a ser el universo, ¿ya? El conjunto universal. Listo. ¿Preguntas? ¿No preguntas? ¿Nada de nada? ¿Seguros? ¿Listo? Ya. Entonces, vamos con unos ejercicios rápidos. ¿Ya? Miren aquí. Tenemos el conjunto A, el conjunto B, y acá tenemos el conjunto universal, ¿ya? Esto es conjunto universal. Conjunto universal. ¿A qué se refiere eso? Que este universo es para estos dos conjuntos nada más, ¿ya? Este universo es para estos dos conjuntos. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden A unido con B. O sea que el conjunto A lo voy a unir con el conjunto B. La unión de dos conjuntos es todos los elementos sin repetir. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Nada más. ¿Ves? Eso es la unión. Colocar todos los elementos que están aquí sin repetirlos. Y los coloco en orden incluso. Si es en desorden, no importa. Pero la idea es que deben estar todos sin repetirse. Esa es la unión. Listo. Vamos con la intersección. ¿Qué dice la intersección? Que va a estar formada por solamente aquellos elementos que aparecen en ambos conjuntos. Por ejemplo, aquí, si yo observo, el 3 aparece en ambos conjuntos. El 8 aparece en ambos conjuntos. Entonces, estaría formado por los elementos 3 y 8. Y listo. Eso es intersección. Luego dice, A diferencia con B. A diferencia con B. Significa, uy, borré todo, ya. Aquí, 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Voy a volver a escribirlo. Y acá 3 y 8. Listo. Entonces, A diferencia con B. ¿Qué significa? Que al conjunto A este conjunto que está aquí, le tengo que quitar aquellos elementos que se repitan en B. ¿Qué significa eso? Que de los elementos 2, 3, 5 y 8, le voy a quitar aquellos que se repiten aquí, que son el 3 y el 8, ¿verdad? Entonces, elimino el 3 y elimino el 8. ¿Quiénes quedaron? El 2 y el 5. Por lo tanto, A diferencia con B sería 2 y 5. Listo. Ahora, ¿qué es la diferencia simétrica? Es juntar todo, todos los elementos y después quitarle aquellos que se repiten. Si yo junto todo sería 1, 2, 3, 5, 6 y 8. Pero se repiten el 3 y el 8, así que los voy a eliminar. Adiós 3, adiós 8. ¿Quiénes quedaron? 1, 2, 5 y 6. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. 1, 2, 5 y 6. Esa es la diferencia simétrica. Juntar todo y quitar aquellos que se repiten. Luego, mira, tenemos B diferencia con A. ¿Qué significa? Que me voy a quedar con aquellos elementos que sean de B, pero que no sean de A. Entonces, en B tengo los elementos 1, 3, 6 y 8. ¿Cuáles son los que tiene A? Tiene 3 y 8, que tienen en común, ¿verdad? Entonces, elimino el 3 y elimino el 8. ¿Quiénes quedaron? El 1 y el 6. Entonces, aquí sería 1, punto y coma,
6. Listo. Ahora, aquí en el complemento. El complemento de un conjunto son aquellos elementos que no le pertenecen a ese conjunto, pero sí al conjunto universal. Entonces, ¿qué números o elementos tiene A? Tiene el 2, tiene el 3, tiene el 5 y tiene el 8, ¿cierto? Mira, mentalmente yo los tapo. Mentalmente ellos dejan de existir. ¿Y quiénes son los que me quedaron? El 1, el 4, el 6, el 7, el 9 y el 10. Esos números son los que vas a copiar aquí. 1, 4, 6, 7, 9 y 10. Eso es complemento de un conjunto. ¿Por qué? Porque este es mi conjunto universal, ¿ok? Porque este es mi conjunto universal. Por eso es que el complemento de ese conjunto son esos números que le faltan para hacer el conjunto universal. Listo. Ahora, si me piden, dime. ¿En qué conjunto va el número 4? Aquí, mira. No va ni en el A ni en el B. ¿No? Escuchen lo que les estoy explicando. El complemento del conjunto A son todos estos números, pero que no están aquí. Si acá hay el 2, el 3, el 5 y el 8, aquí elimino el 2, el 3, el 5 y el 8. ¿Quiénes quedaron? Quedaron el 1, el 4, el 6, el 7, el 9 y el 10. Acá están, mira, el complemento de A es 1, 4, 6, 7, 9 y 10. ¿Ok? Ok. Listo. Volvemos a aplicar la misma situación, pero ahora para B. Nos piden complemento de B. Si B tiene el elemento 1, tiene el elemento 3 y tiene el elemento 6 y el elemento 8, entonces esos números no participan del resultado. Aquí sería 2, 4, 5, 7, 5. 9 y 10. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Y ya está. Eso es todo lo que deben hacer, chicos. Ahí está su tarea, un ejercicio similar, misma idea, y la resolución de su tarea de la semana pasada. ¿Listo? Muy bien. Nos despedimos, chicos, hasta el día de mañana que nos toca álgebra. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos. Profesor, profesor. Nos vemos. Chao, profesor. Chao, chao, chao. Chao, profesor.